historia tiene una lógica, tiene una dinámica particular que explica los acontecimientos y la tarea del historiador no es relatar cosas que suceden, sino cómo se engarzan ellos y producen un hecho que tiene una dinámica particular con sus consecuencias inevitables. El 13 de junio de 1953 se dio el único golpe de Estado que Colombia sufrió en el siglo XX, que dio lugar a la única dictadura militar que tuvo Colombia en el siglo XX y que dio lugar a unos acontecimientos importantísimos. El más destacado de ellos fue la creación del Frente Nacional, la operación política más importante que hubo en Colombia en el siglo XX. ¿De dónde venía ¿De dónde venían estos acontecimientos acumulados que desembocaron en el 13 de junio? No cabe ninguna duda, venían del 9 de abril de 1948, cuando Fidel Castro vino a Bogotá para asesinar en las calles de Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán, lo que hizo el 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde. El asesino de Jorge Eliezer Gaitán se llama Fidel Castro. ¿Apretó el gatillo el señor Roa Sierra o fue otro? No importa, no importa. Fidel Castro fue conseguido por la izquierda internacional del mundo, por el comunismo internacional. Estábamos entrando en pleno periodo de Guerra Fría, fue conseguido desde Europa para que viniera a Bogotá a cumplir ese cometido. Y habló con Fidel Castro, habló con la víctima, se hizo simpático con Fidel Castro porque al mismo tiempo, con la reunión de la conferencia que dio lugar al nacimiento de la OEA, que estaba en Bogotá, estaba nada menos que Marshall aquí en Bogotá dirigiendo la misión de los Estados Unidos. Al mismo tiempo con eso había una reunión de estudiantes que fue el mascarón para encubrir el propósito protervo y criminal del comunismo internacional, asesinar a Gaitán para desestabilizar al país y para ponerlo de una vez en manos del comunismo. Así asesinaron a Gaitán, pasó lo que pasó. El doctor Villarreal desde Tunja pudo mandar tropas a Bogotá después que equilibraron las fuerzas y que impidieron que Colombia quedara en manos del comunismo internacional ese día o al día siguiente, el 9 de abril del 48. Corrieron ríos de sangre. Fue espantosa la consecuencia del asesinato de Gaitán, que iba a ser presidente de la República. Obviamente quienes lo asesinaron sabían que era una persona con un inmenso ascendiente popular y que el hecho sería interpretado inmediatamente como una operación del gobierno para asesinarlo. Nada más lejos de la verdad, porque el gobierno estaba completamente desprotegido, porque no estaba pensando ni remotamente que esto pudiera ocurrir, lo que era una imprudencia, y una imprudencia causada por falta de tacto político de quienes estaban al mando de lo que se llamaba entonces el Ministerio de Guerra. El ministro de Guerra, Fernando Londoño Londoño, estaba en París y pidió unos días mientras podía venir luego del nacimiento de su último hijo, Guillermo Alberto. Y el gobierno se lo dio y bueno, los hechos se desencadenaron como se desencadenaron. Colombia casi cae en manos del comunismo y ahí empezó lo que se llamó después la violencia política. Una etapa horrorosa de nuestra historia. Liberales y conservadores, colombianos y colombianos, resolvieron matarse de la manera más insensata, más ciega, más atroz. La violencia política desatada en Colombia fue pavorosa. Liberales matando conservadores, conservadores matando liberales. No vamos a hacer el juzgamiento de quién disparaba primero y de quién odiaba más. Lo cierto es que esto se convirtió en una vorágine de sangre. Laureano Gómez fue elegido con un partido liberal que se abstuvo de ir a las urnas porque consideraba que no tenía garantías para entrar en esa batalla. En el año 46 había sido elegido presidente Mariano Ospina Pérez, que entró por el medio de una división liberal. Años 50, Laureano Gómez llega al poder, un grande estadista, un grande pensador político, un grande parlamentario, pero las cosas estaban en una situación en que el país era completamente inmanejable. Vinieron las guerrillas organizadas por los liberales en los llanos orientales, en el departamento del Tolima, germen en muchos casos de lo que vendría después,
de la resistencia de los grupos guerrilleros, de la resistencia, no, del bandidaje de los grupos guerrilleros que habían nacido entonces como guerrillas liberales para defender al Partido Liberal del Partido Conservador. La situación era inmanejable, era intolerable y el país estaba clamando por un cambio, porque esto se detuviera. Por eso dijo Alfonso López, el viejo, Alfonso López padre, Alfonso López Pumarejo, que eso había sido un golpe de opinión, que lo dio el general Rojas Pinilla un día como hoy, en el año de 1953, el 13 de junio, rodeado por jefes políticos liberales y conservadores que hicieron causa común con una solución a una situación insostenible que era la situación de violencia que había en el país. Esa situación de violencia quedó reducida en inmensa proporción. Las guerrillas se le entregaron al gobierno de Rojas Pinilla en los Llanos Orientales, al general Duarte Blum, se le entregaron las guerrillas de Guadalupe Salcedo, se entregaron los guerrilleros del Tolima, el país volvió a respirar en paz. Ay, pero el general Rojas Pinilla y el gobierno militar fueron inferiores a las circunstancias y al deber que tenían, que era el de un gobierno transitorio, mientras el país se pacificaba para llamar a unas elecciones libres. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, el gobierno se corrompió, los militares se excedieron muchas veces, las matanzas de los estudiantes el 8 y 9 de junio horrorizaron al país, la matanza de la gente en el Circo de Toros cuando gritaron abajo a María Eugenia Rojas, horrorizaron al país. Era necesaria una operación para salir del caos en que el país estaba, y esa fue la resistencia civil, y esa fue, ahí estuvieron los orígenes del Frente Nacional, que tuvieron su inicio en las conversaciones en Siches y Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, para sellar la unión entre los dos partidos, para prometer que no se matarían entre ellos, sino que al contrario compartirían el poder durante 16 años, en lo que se llamó la alternación, mientras que había una manera de compartir el poder por partes iguales, de manera que la alternación y la repartición paritaria de los poderes públicos tranquilizó la nación. Vendría Fidel Castro, vendrían las guerrillas, Colombia otra vez en manos de los violentos del mismo Partido Comunista que quiso destruir a Colombia el 9 de abril de 1948, esta vez dirigido personalmente desde Cuba por Fidel Castro y por Rusia, que seguía atentando contra Colombia, creándole fuerzas guerrilleras para destruir la nación. 13 de junio de 1953. El general Rojas Pinilla asume el poder o da un golpe de Estado, como ustedes quieran. El doctor Laureano Gómez tiene que salir desterrado del país hacia el exterior, se refugió en España, hasta que después vendría la alianza con Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, Partido Conservador, para acabar con la tiranía del general Rojas Pinilla, con el respaldo de los militares sensatos de Colombia, que comprendieron que era el momento de hacer una transición hacia un nuevo gobierno democrático, que fue lo que ocurriría el 10 de mayo de 1957, cuando los colombianos, después de un paro general, lograron una situación que no tenía otra salida que la renuncia y la salida al exterior del general Rojas Pinilla y un gobierno civil militar, el gobierno de la Junta Militar de Gobierno, que llevó un tránsito histórico desde el año 57 hasta el año 58, cuando en elecciones libres fue elegido presidente Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional. Hay que recordar la historia, entre otras cosas, para no repetirla. El comunismo sigue conspirando, y sigue conspirando desde la misma Cuba, la de Fidel Castro, en contra de las instituciones de la patria. Hay que abrir los ojos porque la historia no puede repetirse.